Hola jóvenes, bienvenidos a la clase número 6 de Biología 2. Les saluda la profesora Irinia Núñez. Este fin de semana trabajaremos el tema herencia ligada al sexo. En esta clase trataremos de comprender las características que determinan el sexo, como también diferenciar aquellas enfermedades que están ligadas al sexo. La primera pregunta de exploración para este tema es ¿qué son los cromosomas? Ya habíamos visto en la clase anterior que un cromosoma tiene una estructura determinada y dentro de ellos está lo que es el ADN, que es la molécula de la herencia. Los cromosomas son entonces estructuras filamentosas donde podemos encontrar el ADN. La segunda pregunta dice, ¿cuántos pares de cromosomas tienen los seres humanos? El total de cromosomas, también ya lo habíamos estudiado, son de 46. Si hablamos de pares, entonces estaríamos hablando de 23 pares de cromosomas. Y la última pregunta, muy importante, dice, ¿quién determina el sexo biológico de los descendientes, es decir, de los hijos? Realmente, si ustedes observaron la imagen de la portada, ahí aparecían unas letras XX y XY. En el caso de las mujeres, ellas portan los cromosomas sexuales denominados XX, mientras que los hombres portan XY. Por lo tanto, quien determina el sexo biológico, dependiendo de esos cromosomas, es el hombre. ¿Por qué? Porque ellos son los que portan los cromosomas XY. El Y es el cromosoma diferente que brinda lo que es el sexo masculino. Aquí, por ejemplo, miren, tenemos la imagen de un cromosoma. Esos cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula y en esos cromosomas es donde vamos a encontrar la molécula de ADN, que es esta estructura de doble hélice que observamos aquí. El ADN es una estructura de doble hélice que contiene todos los genes, la información genética. Y esta cadena de ADN está dentro de los cromosomas. Y los cromosomas los podemos encontrar en el núcleo de toda célula humana. Bien, en esta otra diapositiva vemos cómo están organizados todos los cromosomas del humano, que ya dijimos que tenemos 46 cromosomas y eso hace un total de 23 pares de cromosomas. Cada uno de estos pares determinan una característica específica en los humanos. En el caso del último par, que es el 23, es la característica sexual. Si tiene XY, entonces hablaremos de un hombre y si es XX es una mujer. Si ustedes observan la imagen de este cariotipo humano, ya tenemos dos cariotipos. Por un lado, este que se ve más negrito y el otro color gris. Ambos son de un hombre. ¿Por qué? Porque hay un cromosoma X que es más grande y un Y que es más pequeño. Así lo vamos a diferenciar. Y siempre, ¿verdad? Van a ser los del par 23. Esos son los cromosomas sexuales. Los demás son los cromosomas que brindan otras características, como por ejemplo el tipo de cabello, ojos, color, textura de la piel, todas las otras características la brinda lo que son los demás cromosomas. Cuando una persona padece de una enfermedad genética es algún problema que tiene en los cromosomas, en algún cromosoma que le permite esa característica. En los seres humanos, miren, el sexo biológico está determinado realmente por esos cromosomas sexuales, los últimos, el par 23, ya sea XX en una mujer o XY en un hombre. Hay enfermedades o rasgos que están ligados al sexo, es decir, que solo las mujeres los padecen o los portan esos genes o que solo los hombres los portan. Por ejemplo, si hablamos de un hombre calvo, ese hombre calvo le puede portar esa característica a su descendiente, pero más que todo a los hombres. Los genes en el cromosoma X o en el cromosoma Y son los que van a determinar los rasgos ligados al sexo. Estos son los cromosomas totales y el último par de cromosomas son los cromosomas sexuales. XY, entonces este es un cariotipo de un hombre y el de abajo un cariotipo de una mujer. Por acá pueden ver ustedes que el gen SRY, recuerden que los genes están dentro de los cromosomas. En el caso de este gen SRY lo vamos a encontrar en el cromosoma Y, SRY. Miren, los órganos comienzan en una fase de gónada indiferenciada. La gónada y las células germinales dan lugar a las células gametogénicas. El gen SRY es un gen conmutador del sexo.
ese gen es realmente el que va a determinar el sexo y está presente en el cromosoma Y. Continuando con la temática, tenemos las alteraciones genéticas de la determinación sexual. Vamos a hablar primero de los varones XX. Aunque esta anomalía no es tan común, se estima que 1 de cada 20.000 nacimientos tienen esta condición. Las características que presentan son apariencia masculina, testículos pequeños con azoospermia y nivel bajo de andrógenos, es decir, de células masculinas. La mayoría de estos pacientes portan el segmento del cromosoma Y que tiene el gen SRY, pero esto se debe a un error en la meiosis del padre. En el caso de mujeres XY, que es el segundo que tenemos por acá, cuando se produce un cigoto XY, como no tiene el gen SRY, no se forma testículo. Y entonces vamos a observar que el fenotipo de esta persona es femenino. Estos individuos se asemejan un poco al síndrome de Turner, pero no es en una proporción de 1 a 1. Es decir, un varón XX y mujer XY por cada recombinación anómala. Se cree que la baja prevalencia de este tipo de anomalías se debe a la alta mortalidad desde que se está formando dentro del útero, como un embrión, y esta es mayor que la de los hombres. El siguiente caso, el tercero, es síndrome de insensibilidad androgénica, es decir, el falso hermafroditismo. Hermafroditismo, recordemos que es cuando una persona presenta ambos sexos, pero si es pseudo, es decir, un falso hermafroditismo, se presenta en personas que genéticamente tienen los cromosomas XY por anomalías genéticas, es decir, no de manera normal, sino que por una alteración de sus genes. Esto los vuelve resistente a los andrógenos. El individuo tiene algunas o todas las características físicas de una mujer a pesar de tener los códigos genéticos de un hombre. O sea que físicamente parecerá mujer, pero todo su código genético va a ser de un hombre. Continuamos ahora con la herencia ligada al cromosoma X. Ya vimos anteriormente en el cariotipo que los cromosomas X tienen un tamaño mucho más grande a los cromosomas Y. Por lo tanto, estas anomalías cromosómicas en el eje X son más frecuentes porque hay más cantidad de genes en ese cromosoma. Acá tenemos dos ejemplos de este tipo de herencia, la autosómica dominante y la autosómica recesiva. La dominante quiere decir que este gen se comporta con facilidad de una generación a otra, o sea, pasa de una generación a otra con más facilidad. Lo vamos a tomar con una letra mayúscula y una minúscula, porque aquí nos dice que esta madre es afectada, y como es dominante, entonces la letra mayúscula estaría indicándonos esa anomalía dominante. En el siguiente caso, nos dice que esa persona, esa mujer, se va a combinar con un hombre, un padre que es normal. La letra minúscula va a ser para los genes normales. Al combinarse ellos dos, los resultados fueron estos que ven ustedes en la parte de abajo. Un hijo normal, que sería con dos letras minúsculas. Una hija afectada, es decir, que presenta el gen que afecta y también ha sido afectada porque es dominante. Entonces le vamos a colocar una A mayúscula minúscula y A mayúscula minúscula acá, y normal son dos letras A minúsculas. Podemos ver nosotras que obtuvimos al final entonces dos hijos afectados y dos hijos que van a salir normales. Esto también se puede ver con mayor facilidad si nosotros utilizamos el cuadro de Punnett. Aquí colocamos mayúscula y minúscula, que es el de la mujer, y aquí abajo dos minúsculas para el hombre, porque él es normal. Y de ahí es donde sale, miren, mayúscula y minúscula cuando hacemos las combinaciones. El segundo con el primero con el segundo y el segundo con el segundo. Miren, ahí salieron los 4 casos. En el otro es herencia autosómica recesiva. Quiere decir que la madre que es portadora de este gen, como es recesivo, entonces va a tener el gen recesivo. Vamos a tomarlo con una letra minúscula. Ambos son portadores. Por lo tanto, a ambos tenemos que colocarlos con genes heterocigotos, mayúscula, minúscula. Y el que estaría brindando el gen de la alteración sería la letra minúscula, porque ambos son portadores. Si hacemos para este caso el cuadro de Punnett, entonces nos queda de esta forma.
Ya vamos a ver los resultados, que son los que tenemos ahí abajo. Aquí sería, vamos a ver, dibujé mal estas líneas. Vamos a chequear acá. Nos quedarían así. Entonces tenemos primera con primera, primera con la segunda, primera con segunda y segunda con segunda. Ahí estos serían los resultados. ¿Qué observamos al final? Tenemos una totalmente mayúscula. Esa va a ser para la hija que es normal o el hijo normal, dos mayúsculas. La hija hay dos portadores. Entonces, los portadores que portan el gen pero no están afectados es el que tiene la letra minúscula y mayúscula. Son dos, miren. Entonces, mayúscula, minúscula, mayúscula, minúscula. Ambos portan el gen recesivo de la alteración, pero no presentan esa anomalía, sino que posiblemente cuando ellos se combinen con otra persona, si es una mujer, pues si se combina con un hombre, probablemente pueda aparecer esa alteración, pero de lo contrario, no. Dependen si esa otra persona tenga también el gen recesivo, que al combinarse puedan volver a aparecer esos genes recesivos. Eso es lo que sucede a veces cuando, por ejemplo, nosotros decimos, se parece al abuelito o tiene la misma anomalía que el abuelo o la abuela. Es debido a que hasta en esa generación surgió ese gen nuevamente. ¿Por qué? Porque estaba ahí como enmascarado, era recesivo, no había aparecido. Pero de una generación a otra es posible que vuelva a aparecer ese gen y que alguien de los descendientes presente la anomalía. Miren, ejemplos de esos tipos de alteraciones del cromosoma X están el daltonismo y está la hemofilia. El daltonismo es los efectos con respecto a la visión. Las personas no pueden identificar bien los colores, los diferentes colores. Y en el caso de la hemofilia, que es debido a la coagulación de la sangre. El gen que coagula la sangre no está alterado, entonces de esa manera estas personas padecen de esta alteración. Y ambos son efectos del cromosoma X, son los genes que hay en cromosoma X. Por ejemplo, tenemos aquí el caso, miren, de la reina Victoria. Ella era portadora del gen, entonces lo transmitió en las generaciones siguientes. Ahí podemos ver en este árbol genealógico cómo fue la distribución de ese gen. Ahí donde tenemos los puntitos, ¿verdad? Bien, no olviden realizar su asignación número 5. Ya solo nos va a faltar una asignación más y súbanlos a los formularios, todas las tareas que tengan pendientes de las semanas anteriores. En esta ocasión lo que van a hacer es una guía de la herencia ligada al sexo. Contestarán estas 5 preguntas y las subirán utilizando el enlace que se les comparte en el grupo de WhatsApp o el enlace que está del formulario en su folleto. Y así, hasta la próxima.